Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Y gracias por este ratico, por esto, dejar las cosas y de la prisa y de juntarnos así un ratito para poder disfrutar de estas cosas que nos apasionan. Yo le decía a Lorenzo, yo, mira, esta reunión de esta tarde surgió porque llevamos mucho tiempo con el tema del tarot, ya lo sabéis que esta idea empezó realmente en 2017, ya son 9 años, y empezamos sacando la primera versión en 2019 y luego continuamos. Voy a silenciar a las personas, lo sabéis que siempre vais a poder volver a conectar el audio, ¿vale? Porque algunos sonidos ya sabéis que aunque no queramos se nos meten, entonces yo creo que silencié, ¿ya? Bueno, os decía esto porque en el 2019 ya fue cuando sacamos la primera versión, pero como sabéis que llegó también momento de recogimiento pandémico, pues seguimos investigando mucho sobre las figuras y demás. En 2022 sacamos la segunda edición y posiblemente desde entonces hay mucha gente que nos está diciendo, tenéis que hacer un taller online, tenemos que hablar del tarot en online. Siempre, a Lorenzo y a mí siempre nos ha gustado mucho lo presencial, ¿verdad? Bueno, yo es que he aprendido Sí. de él, entonces, y Lorenzo, tú eres muy de presencial, de sentir a la gente, pero cada vez nos vamos acostumbrando más a vernos en estos espacios. Ujú. Y Sí, aquí y sobre está. todo porque en este caso el componente mayor es un componente, digamos, más conceptual. Entonces, cuando el componente es muy terapéutico, pero en realidad lo que os vamos a dar es una herramienta de conocimiento personal y de conocimiento del otro y de apoyo terapéutico. Entonces, no es en sí un taller vivencial y entonces, pues, se puede explicar, se puede enseñar y no perdemos esa cosa, porque siguen escribiéndonos cartas. Esta semana llegaban 3 cartas más al correo de ICUEN, de Cuentoterapia, de gente de otros países y de otras zonas de España que no tiene formación en cuentoterapia, que pedían que por qué no hacíamos una formación online. Y siempre os diré lo mismo, porque el componente presencial es necesario para la parte más terapéutica. Pero estas otras partes que son más conceptuales, son más herramientas, más técnicas, aquí sí que podemos y vamos a disfrutarlo, aunque lo hagamos de la forma más personalizada posible y más cercana, pero sí se puede, sin perder el rigor, se pueden enseñar y se pueden tocar y practicar. Sí, incluso diría que un conocimiento tan vasto como los cuentos maravillosos y los arcanos del tarot, cuando uno se enfrenta a ellos y es mejor hacerlo poquito a poco. Entonces, claro, por eso estábamos pensando, digo, es mejor verse un poquito, investigar sobre uno, dejárselo Ujú, decantar durante un tiempo, que vaya reposando, que vaya dejándonos influir también por todas esas imágenes que vamos aprendiendo. Entonces luego seguir con otro y con otro. Entonces, desde ahí, pues la idea de hoy es, pues, esta forma, nos gustaría poder compartir con vosotros la manera que estamos ideándolo. Entonces, hacerlo con una de las cartas, no sabemos cuál, ¿vale? Porque le estaba diciendo a Lorenzo, yo, Lorenzo, una de ellas, te voy a decir que elijas, así atrevidos somos, y es como, pues, es que es así un poco, siempre me gusta el tema del azar porque el azar, ¿no? Esta parte divina de Dios está jugando con los dados, está presente, muy presente en la propia estructura del tarot, ¿no? De cuando uno elige la carta o es elegido por la carta. ¿M? Pero, perdona que se está colando aquí. ¿M? Y entonces, pues juguemos con ese azar. Le voy a decir a Lorenzo que coja una y que a partir de ahí os compartimos esa forma que hemos tenido de ujú. ir creando tanto el tarot como esta forma, como esta nueva forma que estamos creando de trabajarlo online. ¿Mm? Sí, además, contaros un poquito que todo esto forma parte de lo que yo siempre he llamado las psicoterapias desde el inconsciente. Entonces, el tarot y cuentoterapia, pues son dos formas de esa psicoterapia desde el inconsciente. Tienen en común muchísimas cosas, sobre todo esta, porque hemos hecho un tarot de cuentos específico,
pero sobre todo lo que tienen en común las dos, aunque no fueron tarot de cuentos como es el caso, es que se refieren a arcanos. Y los arcanos son arquetipos y en los cuentos están llenos de arquetipos. ¿Eh? Ya sabéis que cuando Jung hablaba de arquetipos, arqueos, tipos como tipos antiguos, como tipos esenciales, como tipologías primarias, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estos símbolos arquetipales, porque son más que símbolos. Ya sabéis que los arquetipos, porque a veces la gente pregunta, ¿y qué es un símbolo y qué es un arquetipo? Porque estamos, Entonces, sí, acaba de entonces si empezar. podéis, Voy a, a ver, voy a descubrir quién sí, es. sí, a ver, Rosa, Ah, ya. entonces, si podéis ver que los símbolos, digamos, son como la piedra que forma, cuando tenemos varias piezas, varios símbolos, podemos hacer con él un muro, podemos hacer una estatua, una construcción, y ese es el arquetipo. El arquetipo está formado de símbolos, pero son símbolos que toman una forma y esa forma es la que vamos a usar. Y bueno, vamos a empezar con uno de ellos y luego explicamos por qué hicimos el tarot de cuentos maravillosos de la Bueno, península ibérica. os voy a presentar la baraja, que seguramente algunos ya la conocéis. Igual la podemos ver un poquito más grande. Estáis viendo aquí el loco, el mago, Esa la palabra no sacerdotisa. sé si la utilicéis, perdonad, Sí, en Sudamérica, en otros países, la baraja, ¿no? Eh, porque en muchos sitios son los naipes, ¿no? Pero cogiéndolo más del anglosajón, ¿no? Pero baraja es un nombre muy bonito que viene de la mezcla de culturas que había en la Edad Media en España y probablemente viene de Baraka. Y Baraka para el mundo sufi, para el mundo del Islam, es como la energía, la gracia divina. Entonces, baraja es como decir cómo alcanzar a través de esta baraja, de este camino real, de estas cartas, cómo alcanzar ese estado de gracia, ¿no? Entonces, Paco nos estaba describiendo cada una de los arcanos. Sigue con él, por favor. sí, nos decían que en México y en Colombia están escribiendo en el chat que sí que se usa esa palabra también. Raíces que tenemos muy antiguas, palabras muy bellas. Y esto, pues fijaros, mira, me he fijado, no sé si veis aquí que pone la baraja 9,1, 14,3. Bueno, esto tiene estas medidas tan curiosas porque nos gustó hacerlos con la proporción áurea también, buscando mucho el equilibrio entre lo que hay a la izquierda, la derecha, arriba y abajo, todo esto que también es una simbología muy bonita y que también iremos compartiendo, porque claro, no nos vamos a poner hoy con eso, pero es bien bonito saber también la simbología de los colores, de las formas, y además hemos unido los dos mundos, o sea, hay símbolos que son los del tarot clásico, que sobre todo los más cercanos, que son del Marsella y del Rider, que son los que más nos inspiran, y luego también los cuentos maravillosos de la península ibérica. Y aquí estáis viendo, pues, desde el loco, que aunque pone cero, pero esto es porque el ordenador necesita ponerle un número para que se ordene, pero, pero no tiene número, es el único que no tiene número y es el que va caminando por todo el tarot, el que puede, El sinnúmero le podríamos llamar. sí, el comodín también, ¿no? El Joker, esa energía de estar en todos sitios y en ninguno, porque no está fijo. No sé si Mm. sabéis que igual que hay uno que no tiene número, hay otro que no tiene nombre, que es la carta número 13. Que también, aunque fijaos que aquí nosotros le íbamos poniendo los enamorados, el carro, la justicia, es la única que en el cuadrito tiene el cuadrito del nombre, pero no tiene ninguna palabra. Pero es verdad que pues casi siempre se le llama la muerte, porque no es solo la muerte, el número 13 que es toda transformación, tiene que ver con lo que acaba y lo que empieza, pero claro, muchas veces pues fijaos cómo se suele dibujar y que nosotros también hemos dibujado así. Veis que sale con esa calavera, esa guadaña. Este es el cuento del peral de la tía Miseria. Y entonces, por eso Que también la sí, triscadecafobia, ¿no? A sí. veces la gente, como solo veía el número 13 pues no se Con la quedaba. carta de la baraja de la muerte y decían esto será algo malo, pues entonces luego la gente decía, no, el 13 es mala suerte.
Bueno, y todavía sigue. Si os vais en Iberia, no vais a encontrar nunca los asientos número 13 en los aviones. O sea, y hay muchos hoteles que no tienen la planta número 13, ¿no? Todavía sigue pasando eso, ¿eh? A día de hoy. El ¿Mm? Peral de la Tía Miseria, por cierto, que bueno, todas estas cosas las ampliaremos muchísimo en los diferentes talleres que vamos a dar en torno al tarot de los cuentos, pero es el cuento más antiguo eh, dentro de las historias que se han ido haciendo para saber el origen de los cuentos, pues a nivel de filológico, a nivel de cuentos, digamos, con unas raíces más antiguas en los diferentes países, en los diferentes idiomas, pues están estos, que son los del Peral de la Tía Miseria o el Herrero y la Muerte, que es como originalmente pertenece a esta familia de cuentos arquetipales. No sé si elegimos uno. Claro, es el momento de... Bueno, le doy la vuelta así. Bueno, Entonces, ahora que está dándole la vuelta, podemos también explicarle así un poquito por qué todas las cartas por detrás, para que no se sepa cuál es cada una, llevan un símbolo. Lo habréis visto siempre, ¿no? Este también lo inventamos nosotros con Laura, que es la diseñadora, la dibujanta. Digamos que el diseño lo construíamos entre Laura, Paco y yo, pero ella era la que lo materializaba el dibujo. Y no sé si veis que lleva los cuatro familias de arcanos menores por detrás. Si veis, si queréis buscar el oro, lo veis en ese redondel dorado. Luego dentro, si os dais cuenta, está la copa, que ahí tenéis la forma de la copa, del mazo de copas. Luego tenéis la espada, que si lo veis está en el centro, ¿eh? Hacia arriba, como el mazo de espadas. Y si Paco le da la vuelta, pues veréis que esa espada se convierte en el basto. Y entonces es un engrama, o sea, dentro del dibujo están los cuatro mazos, oros, copas, espada y basto. Alguien decía que no se ven las imágenes, pero no sé qué imágenes se refiere. Ahora mismo estábamos con la contraportada. Me esta- imagino que tiene que ver con las del tarot que estaba compartiendo Francisca hace ¿estas un rato. las estáis viendo ahora? Sí. Vale. Bueno, pues ahora que están todas ahí, que son las que yo tengo aquí en la mano, le voy a pedir a, a alguien inocente. ¿Quién quiere hacer el corte? Mira, hay ahí. Víctor, ¿te parece que tú digas basta cuando lo tengas? ¿Vale? Cuando activa micrófono. Ya. Vale. Entonces, fíjate, ha salido El carro. el carro. ¿Lo estáis viendo? Esta es la carta número 7. ¿Mm? Os la Justo he voy a leído compartir. el cuento. ¿Vale? Os la voy a poner así un poquito más grande para que la podáis Víctor, yo he visualizar. cogido el tarot y tenía encima esa carta, Víctor, la que tú has elegido. Me he quedado muerta. ¿La estáis viendo Sí, así ahora en grande? No, sí, sí. está la familia nada más de todas las cartas. Vale. Eh, Entonces, creo que para que la No sé podáis si ver. le cliqueas dos veces o qué, pero Sí, no, porque tengo que dejar de compartir y entonces, a ver, si yo lo consigo, la vamos a ver. A ver, mira. bueno, veo Mm, muchas familias cuentoterapéuticas de México. Está por aquí Diana, Emma, Licha, más gente de Costa Rica. Veo a Javier, a Pan, a Banner y a más gente, pero como son varias pantallas ya las que tenemos, pero bueno, mm. aprovecho para mandar un saludito mientras Paco. Creo que sí, ahora lo he conseguido. ¿Ya Sí, podéis ahora ya la verla? tenemos en grande, sí. Pues
La carta del carro. Mira, esto es muy bonito porque también fue un proceso que fue la idea primigenia de toda la baraja del tarot, que es como si el lenguaje de los cuentos es un lenguaje arquetipal antiguo, una forma de contener gran parte de nuestra sabiduría en escenas arquetipales, en símbolos, en cuentos. Y el tarot también, pues era como si los cuentos hablan de los conflictos del ser humano y, y los arcanos también hablan de estos conflictos de la humanidad, pues estamos hablando de dos sistemas de símbolos, de imágenes, unos para imaginar cuando te lo van contando y otro con la baraja que te lo están mostrando, que están hablando en el mismo lenguaje. Entonces, y vamos buscando esa similitud. Entonces, claro, de todos los cuentos, porque claro, podían ser cuentos daneses o podían ser de cualquier país, entonces dijimos, bueno, claro, vamos a empezar por los nuestros y buscamos cuentos que tuvieran mucho que ver con nuestras raíces, de los que nosotros conocíamos, porque muchos cuentos podían encajar en esta energía de la elección del carro, pero en Mm, este momento nosotros sí. elegimos el cuento de... A- a- Alejandra nos está preguntando, hola, ¿esa ilustración se refiere al cuento de la mona, cuento de Carmen Lira de Costa Rica? Bueno, te diría sí y no. Vale. ¿Por qué? Porque, bueno, sería la mica, que es como le llamaba Carmen Lira a ese cuento, y digamos que la mica es una versión de 500 años después, adaptada a Costa Rica, del cuento de la princesa Mona. Es un cuento que está en la península ibérica, que tiene algunos antecedentes tanto por la parte africana como por la parte... ya sabéis que la península ibérica es el único lugar de Europa donde hay monos, y es las monos de Gibraltar, del Peñón de Gibraltar, que es una variante de la mona del norte de África. Y entonces hay un cuento con esa concepción, que es la de la princesa Mona. Tiene cosas en común, pero no, luego simbólicamente se abre y se convierte en un cuento diferente. Esto es lo bonito de cómo los cuentos se transforman y evolucionan cuando van haciendo lo que se llama el recorrido arquetipal, cuando van pasando, van migrando, son los cuentos que se llaman migracionistas, y van migrando con las poblaciones. Y cuando llegan a una nueva población, el juglar, el contador, la persona que lo cuenta, pues en los oídos del que escucha crean otras resonancias y empiezan a producirse modificaciones que tienen que ver con los símbolos del país. Y entonces en Costa Rica tenéis la mica, que es precioso, pero nosotros lo utilizamos en otro taller, lo utilizamos en el taller de vergüenza, la vergüenza a través de los cuentos, y sin embargo este lo utilizamos, el de la princesa Mona, en el instinto, ¿vale? Porque se abre, aunque tenga cosas en común, ahora las vas a ver, Alejandra, pero no son el mismo cuento. Son Y versiones que entonces, se han convertido en dos tipos diferentes. Paco, y Francisco. claro, ahora, bueno, que la idea es estar un poquito de tiempo, pero mira, este es uno de esos cuentos que no es muy largo y que se presta a que lo podamos contar. Y entonces, pues me gustaría contaros el cuento de la Mica. No, la Mica no, de la No, la princesa Mona, princesa Mona. que ya la estamos... La Mica es el de Costa Rica, de Carmen Liria. Esta es una versión que recogieron varios compiladores, Antonio Rodríguez Almodóvar y Aurelio Macedonia Espinosa, en las zonas de Castilla y en las zonas de Andalucía. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. Os voy a contar el cuento de la mica. A ver, que voy a poner aquí que se nos vea. Creo que se nos puede ver así, como esto. Pero el Bueno, cuento es el de la princesa Mona, ya el que está. va. Yo cuando ya Sí, escucho a la mica ya se me queda ahí. Ya se La te ha quedado. princesa mona, pero no, pero os voy a contar el de la princesa mona. Eso. sí, por favor, porque si no sería otra carta y no la tenemos No en la Esa, tengo. esa no la tenemos en las todavía cartas. no hemos hecho el tarot de los cuentos maravillosos de Costa Rica. Pero bueno, yo confío mucho en mi memoria porque esto es una de las cosas que antes no me pasaba, pero ahora cuando empiezo con un cuento viene solo. Entonces, pues yo diré, la princesa mona y, y aparecerá. Ocurrió hace mucho tiempo que había un rey
que tenía tres hijos. Y los tres, pues estaban ya, pues bien mozos. Y lo que pasa es que el rey estaba ya muy viejito y estaba pensando, ¿y quién va a heredar mi corona? ¿El mayor por mayor? ¿El mediano por mediano? ¿El pequeño por pequeño? Y en eso que iba pensando, que los llamó a los tres, los puso ahí, hijos míos. ¿Será el nuevo rey el que...? Y estaba, pues claro, te puedes imaginar los tres diciendo, a ver, ¿qué dice? ¿Qué va a pedir mi padre? ¿Qué va a ser? ¿Qué es? Pues voy a elegir al nuevo rey, al que me traiga la toalla más bonita. Bueno, claro, cuando pidió una toalla, el mayor y el mediano enseguida se pusieron. Madre mía, nuestro padre, este está ya que chochea. Si ¿tú te crees qué ocurrencia pedir una toalla ahora? Pues dice, bueno, venga. Pues, oye, mira, tú y yo nos ponemos de acuerdo, el mayor y el mediano, diciendo, juntamos capitales y compramos la toalla más cara. Ya, se van a la tienda, compran una, vamos, de oro y con piedra y aquello, bueno, para lavarse no valía, pero era carísima, y era una cosa, vamos. Y pues el pequeño, en cambio, se monta en su caballo y en esto que va diciendo, dice, pues ¿cómo? ¿Dónde voy a encontrar yo la toalla más bonita? Va buscando un sitio, otro, y se le hace de noche. Y buscando, buscando, pues ve una lucecita ahí en un cortijo y dice, voy a ver si me dejan pasar ahí la noche. Y en eso, que toca la puerta y abre la puerta una mona mandona. ¿Dónde vas tú? ¿Mm? ¿Dónde vas? Y yo, pues mira, es que si podría pasar aquí la noche. Y entonces, pues se da la vuelta y a todas las monas que había ahí, que eran un montón de monas colgando así de los palos del techo, de las vigas, de todos lados, aquello. Y el que pase o que no pase. Y se ponen todas, sí, sí, que pase, que pase. Y las monas cuidaron del caballo muy bien y prepararon una mesa de comida rica, de bebida rica y luego jugaron a las cartas y todo eso y luego a dormir. Y en eso, y en eso que pues la mona mandona dice, venga ya, a dormir tú aquí arriba. Y lo mandó al príncipe a una habitación ahí arriba y el príncipe ya cuando estaba clareando el día, bajando la escalera, así, estaba ya saliendo de la puerta y le dice, ¿dónde vas? Pues ahí estaba la mona mandona otra vez. Y dice, no, yo es que voy buscando la toalla más bonita, que es lo que me ha pedido mi padre. Uy, eso lo arreglo yo en un momento. Que traigan el trapo de la cocina. Pero claro, claro, cuando trajeron el trapo de la cocina, bueno, decían trapo por decir algo, porque aquello era un trapo pues, agujereado, deshilachado, sucio, con pegotes de comida y grasa y todo eso. Y entonces la mona mandona lo envuelve así en un papel y dice, toma, llévale esto a tu padre. Y claro, el otro, pum, recibe aquello diciendo, madre mía. Pero cuando se acercó a su padre dijo, pues esto es lo que le he traído, padre. Y el rey, cuando así como que abre el paquete, ahí ya no estaba el trapo de la cocina, ¿no? Que estaba la toalla más bonita que te puedes imaginar. Y de tú, mi hijo el pequeño ha ganado la prueba. No es justo, no es justo. Bueno, enseguida los otros, que no, que tienes que poner otra prueba, que una sola no puede ser, que tienes que poner otra prueba. Y tanto insistieron y porfiaron que al final pues el rey puso otra prueba y dijo, bueno, está bien, será el nuevo rey. Y ahí estaban todos. ¿Qué se le va a ocurrir ahora? El que me traiga la palangana más bonita. Dice, vaya, una palangana. Lorenzo, ¿qué es una palangana? Porque Uy, seguro que lo sabéis porque tiene que ver con antiguamente, cuando se ponía el toallero, pues la palangana es como esa zafa, que tampoco sé si tenéis un ese balde, nombre un porque barreño, una tiene que zafa. ver con el árabe, ¿no? Y entonces, pues es el lugar donde uno se puede lavar la cara, las manos y las partes íntimas La en el ponchera. dormitorio. Pues ahí estaba, claro, ya estaban todos diciendo, este está chocho ya, la toalla, pues ahora quiere lavarse la cara, yo que sé lo que quiere este hombre, pero bueno, vamos a comprar una muy cara, ya verás, y tú juntamos capitales, se van, comprar una de oro macizo, piedra, bueno, aquello pesaba, pero eso sí, era carísima. En cambio el más pequeño, pues que se monta en su caballo y cabalgando, cabalgando y se le hace de noche. Y buscando, el caballo ya que iba otra vez a Cortijo de las Monas tocó la puerta, ton, 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 y le sale la mona mandona. ¿Dónde vas? No, es que si podría pasar aquí la noche. ¡Que pase o que no pase! ¿Y sabéis lo que dijeron todas las monas?
A ver, levantad las manos y decís que sí, haced así con las manos, sí, que pase, que pase. Bueno, pues se pusieron todos así con un jaleo, ¡ah, ah! Un jaleo que había. Y vale, vale, pues cuidaron del caballo y comieron y bebieron y jugaron a las cartas y todo eso. Y luego, a dormir, ya está bien, venga, todo el mundo, se acabó la fiesta. Y pues, la mona mandona los mandó a todo dormir y él, esto sí. Dice, yo me va, antes de que raye el sol, yo estoy saliendo. Y él se despertó muy temprano y bajó los escalones y ya estaba en la puerta con un pie fuera cuando la mona, ¿dónde vas? "¿Cómo? Pues es que voy buscando la palangana más bonita que me ha pedido mi padre. Eso lo arreglo yo en un momento. Que traigan el bebedero de la gallina. Bueno, cosa más asquerosa, un cacharro de barro, bueno, por decirle cacharro, porque estaba esportillado, con lleno de gallinacia por todos sitios y lleno de la ova verde esta que sale así pringosa por todos lados de la agua y chorreando por todos lados y lo envuelve en unos trapos y dice, toma, llévale esto a tu padre. Claro, muchacho, como diciendo, bueno, pues ya está, pues si es tu padre, esto es lo que tengo. Pero cuando el padre abrió y miró lo que allá había, no, no, ya no estaba el bebedero de la gallina, que estaba la palangana más bonita que te puedes imaginar. Bueno, era, era finísima de porcelana blanca y donde antes había gallina, ahora había estrellitas y florecillas pintadas y pajarillos de la forma más primorosa. Mi hijo, el pequeño, ha ganado la segunda prueba y él se... No, no, no es justo, no es justo. Tiene que haber tres. No puede haber dos sin tres, dos sin tres, dos sin tres. No, no, no. Y tanto insistieron al final que, bueno, bueno, está bien. Será la última, ¿eh? Pero La envidia les corroía. que, que me traiga su novia, quiero conocerla. Vaya, pues ya estamos con... Pues ahora sí. Ah, bueno, pero esta sí que la ganamos porque decían en el mayor y el mediano, es decir, ¿quién va a querer al tontolaba ese del pequeñajo? Ese no lo quiere nadie. Y entonces se pusieron Como veis, en... siempre estaban muy creídos de sí y Hombre, que muy sí, claro. arrogantes. Y esto, Vamos, no te creas tú, que tardaron poco en llegar a mitad de la plaza y dijeron, a ver, ¿quién quiere ser reina? Que levante la mano, a ver, levantad la mano, ¿quién queréis ser reina? Yo, dice alguna, no, yo no, con estos no. Ahí no, no. Pues ahí habían levantado la mano un montón, no te creas, ¿eh? no, Y entonces, pues, aquí hay varias candidatas, ¿eh? Y eso que conocen que se van a casar con los hermanos arrogantes y envidiosos, pero por ser reina, lo que sea, ¿eh? pero ser reina es ser reina. Dice, claro, así estaban Yo pensando casi aviso, todas, ¿eh? luego no os quejéis de las parejas que os buscáis. Y entonces, pues claro, al final, pues cuando ya, como tenían tantas manos levantadas, pues lo tuvieron fácil. Dijeron, pues tú y tú, hala, ya está, arreglado. Pero el más pequeño buscó y buscó y buscó su novia y claro, y se le hizo de noche. Y el caballo directo ahí, ay, al cortijo de las monas. Y tocó la puerta, pom, 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 y la mona, ¿dónde vas? Bueno, es que si podía pasar aquí la noche. ¿Y qué dijeron las monas? ¿Que pase o que no pase? A ver, ¿qué pase? ¿Qué pase? Bueno, se pusieron con un Que jaleo. pase, que ¿Qué pase, pase? que Bueno, claro. pase. Coreando ese día estaban tocando ¿qué pase? Venga, pasa, entra. Y pues aquellos le cantaron todas las canciones que donde sale la palabra pase. Y comieron, y bebieron, y de todo lo que te puedes imaginar. Y después por la noche, venga, cada uno a dormir a su sitio, dijo la mona mandona. Bueno, era de noche cuando estaba ya el príncipe saliendo por la puerta. Vamos, que apenas había podido dormir, saliendo, bajando así los escalones. Y entonces, ¿dónde vas? Pues si es que mi padre quiere conocer a nuestras novias y yo pues voy buscando y dice, eso lo arreglo yo en un segundo. Que traigan a la mona pelona. Bueno, la mona pelona. La mona pelona, pues lo primero es que tenía un ojo así un poco a la virole y los dientes un poco le faltaban las más de la mitad y estaba así con el hombro torcido, un poco chepada, con el rabo torcido, con el culo pelado, bueno, un estropicio, un amasijo de rareza y de cosas que era una... Y entonces, pero encima de todo, todas las monas se pusieron, a ver, se pusieron, ¡que nos vamos de boda! Y todo, a ver cómo se pusieron, ¡bravo, bravo! Se pusieron así con un jaleo y todo, ¡que nos vamos de boda! Bueno, montaron unos carros así destartalados y en un momento estaban todos pegando saltos y diciendo, Todo venga. hormonal, todo hormonal.
con unos cantes que llevaban. Aquello, Porque ya mira, sabéis que sería hormona viene de eso, ¿eh? De cuando hormona. sube la mona. Les dio subidón de la mona. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que entendáis el jaleo que había, todo el mundo, por favor, que active el micrófono y que diga 3 veces que vivan los novios, que nos vamos de boda, que vivan los novios. Una, dos y tres. A ver, a ver. ¡Que ¡Que vivan vivan los los novios! ¡Que nos vamos novios! de ¡Que ¡Que boda! nos vivan los vamos ¡Vivan de los novios! novios! boda! ¡Vivan ¡Que los nos hijos vamos de de ¡Que nos vamos de boda! 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 ¡Que nos vamos de boda! ¡Novios, que nos vamos de boda! ¡Novios! ¡Que nos vamos de boda! Unos, unos chorretes de sudor que le bajaban por aquí diciendo, pero este jaleo, ¿pero qué he montado yo aquí? ¿Pero qué esto qué es? Bueno, estaba te puedes imaginar unas cosas que le daban por todo, para arriba y para abajo, y antes de entrar al palacio, pues de esto que hay una fuente, y entonces dice, bueno, voy a echarme un poco de agua. Y se echó un poco de agua así, con agua de la fuente, y cuando se lavó la cara y abrió los ojos, ya no había carromato, que eran carrozas blancas con filos de oro. Y ya no había un jaleo de monas pegando saltos, que eran doncellas, muy bien educadas. Y ya no estaba la mona pelona, que era la princesa más bonita que te puedes imaginar. Y así fue cuando el rey, cuando la vio, dijo, mi hijo el pequeño será mi nuevo heredero. Y vosotros os tenéis que callar. Y se tuvieron que conformar. Y vivieron felices y comieron perdices. Y a nosotros no nos dieron, pues porque no A mí quisimos. no me dieron, porque, bueno, a mí me tiraron los huesos a las narices. No te creas. Este es el cuento de Bien, tradición oral que elegimos. Os voy a compartir la imagen para que la veáis ahora que ya tiene más sentido. Ahora veréis. ¿Mm? sí. Y ahora quizá lo que vamos a hacer muy por encima, porque no es, esto lo haremos cuando estemos viendo este arcano en el taller que pondremos en venta online. Pero fijaros, lo que intentamos nosotros fue que cuando la persona, sin saber tarot, sin necesidad de saber tarot, como regla mnemotécnica, cuando le saliera la carta, recordar el significado de la carta a través de la imagen y del cuento. Porque claro, los arcanos mayores no tienen un cuento detrás, pero aquí sí, lo que hemos hecho ha sido elegir un cuento. ¿Qué es lo primero que podéis ver en ese cuento, no? Que había un carruaje, ¿verdad? Igual que el carro. Entonces, para empezar, tenemos que el elemento principal aquí es importante, porque es donde va a ir la princesa, se va a dirigir hacia el palacio, ¿m? Del padre, del rey. Mm. Es, quizá Paco estaría bien que le leyera un poco los símbolos, o sea, lo que significa así las palabras, ¿no? Porque siempre Sí, hay como en nuestras lecciones siempre hay como una serie de palabras tipo claro. que nos pueden ayudar a recordarlo. Léesela, a ver si Claro. empezáis a ver que tienen algo que ver con el cuento. Claro, porque aquí en el libro siempre, bueno, pues ponemos el número y el título de la carta, ¿no? El carro, el número. El número también tiene un montón de significado también, está en la posición número 7, entonces eso también da mucha información, que ahora mismo no nos metemos, pero. Y entonces No. tenemos una parte que es palabras clave. Os voy a leer esas palabras clave, que son instinto, impulso, vigor, direcciones opuestas, elección, Dualidad, dualidad, propio camino, viaje, viaje, confianza. partida y confianza. Esas palabras que elegimos, además, elegimos como 3 grupos de palabras, una que son de las que tienen que ver con el instinto, impulso, vigor, y por eso la ponemos en negrita, porque es como que es como la clave, hay una de las claves que es el instinto, otra que es direcciones opuestas, que tiene que ver con esa dualidad, con la elección, y otra que tiene que ver con el propio camino, Propio que tiene que ver camino. viaje, partida y confianza. O sea que siempre mínimo vais a tener como 3 ideas así en las palabras clave para nada más abrir, pues ya sé decir, "Meh, por aquí va esto, ¿no? Tiene que ver con el instinto, tiene que ver con direcciones opuestas y tiene que ver con mi propio camino. Ahora, querría que supierais que eso no es que lo hayamos puesto nosotros por el cuento,
sino que eso está sacado de veintitantos libros de tarot, de toda la formación que yo hice en su época con Alejandro Jodorowsky, con la formación que hice con una serie de personas expertas en tarot, y entonces de esos libros y de esas enseñanzas sacamos cuáles son digamos, las palabras universalmente aceptadas dentro de los arcanos mayores del tarot, que tienen que ver con las siete con el carro. Ahora, si os dais cuenta, el cuento tiene que ver con esto. O sea, nosotros el trabajo que hicimos fue, imaginaros, cogernos de los 22 arcanos y buscar un cuento, pero que no es el personaje, sino que el cuento entero nos habla de la simbología que tiene. Sí, nos dice María Dolores Sánchez si son las palabras básicas de cada arcano. Ah, esos son. Pero ahora si las veis, veréis que en el cuento se está hablando de ese impulso que le lleva a él a la búsqueda, ese impulso que además está simbolizado, eh, está simbolizando el impulso Los caballos aquí que tienen. está el caballo de él, que sería como el caballo blanco, que es el que le lleva siempre a la posada, al lugar donde viven las monas, a la casa de las monas, que es la casa de lo instintivo, de donde está la fuerza, está el vigor que habéis visto antes, los impulsos, o sea, impulso e instinto viene a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le impulsa? ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué es lo que le empuja? Y todo eso va a ser el caballo. Pero mientras que hay un caballo bueno, que es lo que él va haciendo, que es aceptar lo que le ocurre en la vida, estaría el caballo negro, que serían los caballos de los hermanos, que van tirando hacia otro lugar. Tenemos la dualidad de Sí, es también. el comportamiento del príncipe menor, del bobalicón, del que ellos creen que es tonto y sin embargo es el que va aceptando su destino. Decía Emma Aguilar, pienso que salió esta carta porque nos sugiere subirnos al carro con confianza para impulsarnos y tomar el taller. Sí, de alguna forma te está diciendo, tú decides, tienes la posibilidad de ser como los hermanos, ponerte en la crítica, en la arrogancia, porque la carta del carro tiene que ver también en el sentido negativo, cuando aparece porque no todo siempre es positivo, tiene que ver con la arrogancia, con creerse invencible, siempre el arquetipo del auriga. Por otra parte, es el que es llevado por las fuerzas celestiales, porque él de alguna forma no se queja, no se pone a protestar, incluso cuando los hermanos por pura envidia le dicen al padre, no vale, no vale. Él lo acepta, él no dice, oye, sí, he ganado yo. ¿No? Vas dejando, Sí, digamos, que ellos se vayan ahorcando en sus propias sí, emociones como negativas, ¿no? que su impulso, su vigor no está en seguir peleando con su hermano por su envidia, sino por encontrar su propio camino. Él, su energía está en voy a encontrar lo que quiero Que encontrar. el carro avance. ¿Eh? Si veis, De hemos hecho, visto que le hemos puesto un escudo, que es el de los bastos, porque los bastos es lo instintivo, y él es como el as de bastos. Todo va a ser posible en esa búsqueda de sexualidad. También que sepáis que la carta de, si buscáis en libros, veréis que esta carta tiene que ver con la transición de la adolescencia a la edad adulta. Pero ya os digo, esto no es que lo digamos nosotros, es que antes de que nosotros eligiéramos este cuento, en los libros que busquéis veréis que es transición de la adolescencia a la vida adulta. Triunfo por mérito propio. ¿Eh? Tiene que ver con ser guiado por las fuerzas celestiales. Y sobre todo es la acción decidida. Él no se entretiene en quejarse ni en pelearse. Él sigue su camino. fijaos que hay una cosa muy bonita y es que, claro, en la carta te aparece en el dibujo clásico el caballo blanco, el caballo negro, hablando de esta dualidad. Pero claro, en los cuentos, al tener la posibilidad de poner varios personajes, la dualidad ya se va representando con los propios hermanos. Veis que hay como héroe antihéroe, ¿no? Porque cuando el rey hace el mandato, que aunque no lo entendamos, pero bueno, por ahí va la cosa, es como, bueno, pero lo ha pedido, pues yo quiero. Si yo quiero gobernar mi vida, pues voy a buscarlo. Ahora,
los hermanos habéis visto que se quedan con una cosa muy material, y además como Mm, muy mental, y en cambio él se va desde el instinto. Entonces, por eso también él tiene la cabeza un poquito girada más para este lado, para este caballo, y por eso le sí, pusimos aquí el escudo claro. con el basto. ¿Mm? Los que sabéis ya tarot, sabréis también que esta carta simboliza el autocontrol a nivel clásico. Y claro, esto es lo que hace el personaje. Todo lo que hace es el autocontrol de la aceptación de su centro mental, que va a ser uno de los tres objetos. Otro de los objetos es el centro emocional y otro de los objetos es el centro instintivo. O sea, él va a estar en su centro, va a saber llevar las riendas de su carro a través de los objetos que el padre pide, porque el padre parece que está pidiendo tonterías, pero lo que está pidiendo es que necesita un heredero que controle su mente, que controle sus emociones y que controle su instinto. Y Entonces, no además, sé si a vosotros enamoráis como nosotros, pero lo que nos parece bonito es que a partir de conocer el cuento y de mirar la carta, sin que vosotros sepáis simbología del tarot, tengáis una regla mnemotécnica que inmediatamente os va a llevar a poder interpretarlo claro, a podemos través ver, a de mí ese me cuento. encanta, por ejemplo, fijaos que aquí en las manos, ¿no? Cuando estamos hablando del autocontrol, si os dais cuenta, en el centro mismo de la imagen tenemos la clave, que es, tiene dos manos, tiene dos riendas de dos colores, él está vestido de dos colores, o sea, como lo mental así más azul y el amarillo más instintivo, porque está aquí también con el basto, pero él lleva las riendas de los dos. Entonces, solo mirando la posición que él tiene, ya veis que él tiene claro cuál es su destino también, o sea, no es que esté mirando a cualquier sitio, él elige, pero lleva el control en las manos. No es que me dejo llevar, no, aquí hay una dirección del camino propio, que es porque se necesita confianza para poder hacerlo. Y si os dais cuenta, hay un gesto precioso en el cuento y es que aunque parezca que, bueno, es que tú estás viendo que es una mielecica, pero aún así se lo da al rey. Que eso es lo interesante, ¿no? Porque tú podías decir, ay, pues no tengo confianza suficiente, pues no se lo voy a llevar a mi Eso, padre. es la autoconfianza. Eso. Mm. Él Y se lo da. confía, Y se lo da. confía en lo que la mona vieja decide en su vida. Y él no se pelea contra la fuerza del instinto. Bueno, no sé qué pensáis, si queréis compartir algo más Sí, de es esta momento de que carta. hagáis algunas preguntitas porque queríamos, pues, hacer así un encuentro de una horita y estoy viendo también el reloj. Y entonces es momento tal vez de hacer las preguntas, de Claro, era una lanzar. forma de mostraros de una forma muy rápida. Probablemente con cada carta nosotros nos vamos a tirar más de una hora y pico en las clases que daremos y profundizaremos muchísimo. Esto ha sido como una especie de menú de degustación de esta carta, pero queríamos que entendierais qué es lo que se ha hecho. Y un trabajo que nunca se había hecho. Hay algunos tarot de cuentos, pero siempre veréis que son de personajes, pero que el arcano represente en sí todo el cuento no existía. Y decirme si os puede ser útil o si os ayuda. Una vez que hayáis escuchado el cuento narrado por Francisco, si ya que conocéis cuáles son las palabras clave, de alguna forma cuando lo veáis va a haber cosas del cuento que os van a llegar a la interpretación y os van a ayudar a decirle a la persona, porque de alguna forma cuando una persona que vaya a consultaros en psicotarot, que es el tipo de tarot que nosotros hacemos, el tarot de los cuentos, cuando hable de sus problemas psicológicos, emocionales, instintivos, mentales, vaya a poder decirle cosas que este cuento enseña, ¿no? Como es la confianza, como es la entrega, como es la no pelea, como es el equilibrio, ¿sí? Venga, pero abrir a alguien, atreverse a Sí, abrir el hacer micro y preguntas. Fijaos que a mí me ayuda mucho porque no sé si os ha pasado, después de escuchar el cuento, aunque no te acuerdes de todo el cuento, pero cuando tú ya piensas en Princesa Mona, ya te viene un montón de sugerencias, una energía, y dices, vaya, este cuento ya va de eso. Y entonces eso lo asocio a lo que es la carta y es que como ya directamente te vienen también toda la información. Que es una de las cosas que a mí me pasaba de cuando yo quería aprender tarot, yo digo, voy a tener que tirar muchísimo de memoria, pero es que el hecho de tener el cuento facilita tanto la memoria,
en concreto. No, no hay que tirar de lo mental, lo que queremos es que tiréis de lo simbólico. Y el cuento es como toda una especie de gramática arquetipal de símbolos que os abre puertas, puertas al inconsciente. Nos callamos un Venga, minuto para ver si en ese silencio alguien se atreve a abrir micro. Hola, buenas noches. buenas Hola, muy noches. buenas. Perdonad que no ponga la cámara, pero es que me he duchado y me he puesto el pijama. Vale. Vale. Entonces, Es una razón contundente, María Bárbara. sí, bueno, yo tuve la suerte de conoceros hace 2 años aquí en Cejí, en el noroeste de Murcia, que Sí. vinisteis a presentar el libro y vuestro mazo de tarot. Y bueno, pues me gustó muchísimo, lo compré, lo tengo, aunque no lo he usado. Y realmente pues creo que a la hora de entender tarot, ayuda muchísimo a conocer la simbología y los arquetipos de cada arcano. Si nosotros hacemos ese trabajo previo antes de estudiar significados aprendidos o significados dados, pues yo creo que ya llevamos un gran camino trabajado y hecho, porque al fin y al cabo, pues yo creo que cada carta siempre le habla a su tarotista. Pero sí que es verdad que últimamente veo mucho en las redes sociales de gente que dice, ay, yo no he estudiado nada de tarot, no sé nada de tarot, yo leo por intuición. A ver, perdona. Los arcanos mayores, sobre todo, están llenos de simbología y además representan, pues eso, arquetipos. Entonces, pienso que, bueno, utilices el tarot de la manera que lo utilices, de manera adivinatoria, predictiva, de manera terapéutica, como tú quieras, que eso ya va en gusto. Tú tienes que conocer los arquetipos y también tienes que conocer la simbología de cada arcano. Y bueno, pues sí que es verdad Sí, que de hecho, sí, los cuentos son muy simbólicos y creo también que te ayuda bastante. Aparte de que son cuentos que yo, por ejemplo, a mi edad no los conocía, no conocía ninguno. Y, y me parece muy importante también como docente que soy que, que se conozca la tradición oral de estos cuentos, que se conozcan estos cuentos, que deberíamos trabajarlos en los colegios. sí Y es. de hecho, este libro, Much- últimamente nos hemos dado cuenta que en vez de escribir un libro, hemos escrito tres, porque hay un libro que es Los 27 cuentos de tradición oral, que es como siempre dice Lorenzo, ¿no? Es como la trampa sagrada. Hemos hablado de tarot para que la gente conozca los cuentos, porque el tarot era como más conocido, puede llamar más la atención, pero una de las cosas que están muy en peligro son los cuentos. Y este libro Totalmente, no deja de totalmente, ser. Paco. Sí, sí, entonces ahora este libro ya de por sí, ¿vale? De todas estas páginas, pues ya son 27 cuentos de tradición oral de la península. Y luego está, por otro lado, el trabajo con los arcanos, que como hemos dicho, de las palabras clave, tiene todo un estudio y además muy detallado, sobre todo de las figuras de los arcanos menores y demás. Y ya es como un libro de tarot. Y también con sus tiradas y demás. Y luego está el libro como cuentoterapeuta, como de interpretación psicosimbólica. Sí. Así que eso sí Y que... hace poco bueno, cayó a mí una tesis que hizo una chica de Murcia. Era una tesis basada en los arquetipos también del tarot y de los cuentos. La hizo en el 2015. No recuerdo el nombre, Laura Bog, puede ser, no sé si la habéis Sí, leído. sí, sí, claro, Pues, ella me estuvo consultando y ah, parte del vale. trabajo que hizo para la escuela de arte. Ella fue Mm, licenciada, fue un máster que hizo sí. de dibujo y de Sí, sí, cuestiones también, artísticas y lo también. hizo y tuvo Pues me alguna acuerdo. entrevista conmigo, sí. Pues no lo sabía. Sí. Pensé preguntarle a Paco, pero al final no lo hice. Pero sí que me acordé mucho de vuestro cuento.
Ujú. O sea, de vuestro cuento, perdón, de vuestro del libro. libro. Ujú. Sí, Sí. digo, me pareció súper Sí. interesante porque es que cuando tú lo Sí. analizas, es verdad lo que decís, Mm. ¿vale? Y que en todos los Sí, cuentos hay, pues la eso, persona arquetipos también. sí, la persona que le dirigió la tesis es una profesora de Bellas Artes que había sido también alumna nuestra de algún taller de tarot. Ujú. Y entonces pues le sugirió el tema y eso. Pues Y lo que dice genial. María Dolores, indudablemente hay que conocer también la arquitectura del tarot, que eso será de las cosas que iremos enseñando. Sí, Paco, sí. están Bueno, pues ya me callo. preguntando, nada, es Gracias. un placer volver a oírte. Están preguntando cuánto tiempo se plantea para la capacitación Vale, pues online. estamos planteando el hacerlo cada 15 días por la tarde, un par de horas. Y entonces durante esas 2 horas, claro, como sabéis que el cuento se lleva mucho tiempo también, bueno, mucho tiempo, algunos son largos, entonces también. Entonces la idea es que podamos pasar parte del material, por ejemplo, el cuento narrado y algunas partes, así que se vayan preparando para pero de forma oral, ¿vale? Son pequeños audios. Entonces, cuando uno va al día en el que hablamos de esa carta, pues ya parece que ya conocerá el cuento, ya tendrá como toda esa información y entonces nos dedicaremos a hablar de eso, de la arquitectura de esa carta, de ese número, de la simbología y de también, pues, de toda la simbología de ese arcano. Así que son 11 sesiones, porque tendremos una sesión por cada 2 cartas. Así que tendremos como una vuelta. El primero haremos el 1 y el 11, luego el 2 y el 12, porque hay una relación, entonces iremos Bueno, así. eso tiene que ver con la arquitectura del tarot, pero Claro. hoy no nos da tiempo de explicarla. Mm. Pero bueno, entonces durante una tarde realmente vamos a visitar una energía que está de una forma polar. O sea, una energía parecida, el 1 y el 11 digamos que tienen, es un eje en Sí lo sí de podemos ya energía. decir, el uno está desde el consciente y el 11 desde el inconsciente. O sea, siempre Vale. vamos a ver, porque las Ujú. 21 cartas es como un recorrido de 2 veces 10 hasta llegar a la conclusión final, que es el 21. Y ahí es donde vemos ese eje y entonces, claro, en esa tarde hablamos de 2 cuentos, de 2 símbolos, de esa energía y así a los 15 días otra vez y entonces de aquí hasta julio tendremos 11. ¿Por qué son 11? Porque si os dais cuenta serían como 10 tardes, ¿no? Porque son 10 veces, 10. Pero hay unas cartas que quedan fuera, que son el loco y el mundo. La carta que no tiene número y la carta 21. Y entonces le dedicaremos un día a esas 2 cartas. De Y, forma que y, salen y, 11 pi- días y, de 2 horas. y otra carta que tenemos que le metimos Sí. de nuevo al tarot. Sí, pero esa ya queda como extra, que es Sí. que quedará como aparte pero digamos que como regalo, como extra, como el bis, ¿no? Como cuando uno ya Sí. llega, pero digamos que serán esos 10 días investigando los 10 ejes principales de los arcanos mayores, más el día de El Loco y el Mundo. Para que 11 hagáis una días. idea, esa dualidad que siempre decimos, pues el 2 y el 12 son como el anverso y el reverso, o son como el espejo y la Sí. imagen especula. Y Y entonces iréis entonces, entendiendo la arquitectura que tiene el y tarot. entonces mira, respondiendo a las preguntas, sí, las sesiones se irán quedando grabadas. La idea es que podamos participar porque también es muy bueno, es mucho más rico cuando vas haciendo preguntas directamente, vamos resolviendo. Pero sí es cierto que cuando uno queda para 11 días es fácil que alguno no pueda y entonces a esa persona se le mandará la grabación del día que no pueda. El horario es de 7:30 a 9:30 en horario español de península, o sea que tenéis que calcular los que no estáis. Y la idea sería, pues, nos pregunta también, bueno, del número pi, ¿vale? La persona que está preguntando, pues mira, hace un tiempo, como fue una cosa muy especial, Lorenzo y yo estuvimos hablando en un vídeo sobre la carta pi. Entonces, aquellos que queráis escuchar ese vídeo en concreto, porque solo hablamos de esa carta, del número pi, pues si os parece, se lo pedís a Rosa en cuentoterapiamurcia@gmail.com que está aquí, esa que pone Instituto de Cuentoterapia, que está saludando ahora, que está ahí. Pues entonces Pero ella os vamos, puede digamos enviar. que sería casi toda una herejía en el mundo del tarot. Pero también he de deciros que las 22 cartas que existen actualmente
los tarot más antiguos tenían 11 cartas. O sea que son arquetipos que se han ido sumando. Nosotros tuvimos el atrevimiento de hacerlo porque yo soñaba con ese arquetipo, se me aparecía y justo unos días antes de cerrar las últimas cartas y de que Laura ya fuera feliz, la dibujante, pues yo dije, lo siento, pero tenemos que meter una, porque estamos en una nueva época, estamos en una época de transmutaciones y entonces por eso se necesita una carta que sea la transmutación y un número para no romper la numerología clásica, pusimos el pi como un número que tiene que ver también con la transmutación. En resumen, pero luego tenéis el Por vídeo, ahí va quien la cosa. quiera, que lo ¿Alguna pide a... preguntita que os quede? Una persona con la mano Mariana levantada. Bustos tiene la mano levantada, si quiere. Sí. Hola Lorenzo, hola Hola, Francisco. encantado. Apenas prendí la cámara porque llegué a Galicia hace 6 meses y me estoy adaptando al frío. Ve, traigo hasta gorrito aquí de México. Pobre. Pues bueno, ya ¿Qué tal? ¿Qué tal allí cerca de Vigo me dijiste que andas? estoy cerca, muy cerca. Estoy a 30 minutos de Vigo, en una ciudad que se llama Pontevedra, pero Bienvenida, bienvenida. vivo en una Bienvenido. cerca. Bueno, a mí el libro del tarot de los cuentos me encanta. Y tengo de hecho mi página favorita. Pero quería preguntarles algo. En esta formación van a abordar, ves que después del prólogo viene como la parte de la simbología del tarot en cuanto a la relación con la cuentoterapia, independientemente que se vaya a abordar como cada arcano, también va a haber como una introducción de esto. Ujú. Sí, a ver, dentro del taller, del taller siempre hablaremos del cuento, hablaremos de la arquitectura de esa carta, o sea, de la numerología, de cómo son las energías de relación entre una carta y otra. Hablaremos de psicosimbología, que es ahí donde se entronca con la cuentoterapia, y luego pondremos algún ejemplo de cuándo va saliendo en ciertas tiradas, la relación que hay, cómo se usa, como con ejemplos prácticos. Entonces, siempre habrá un poco de los tres grandes palos y del uso. ¿Mm? De simbología, de cuentoterapia y de tarot y de cómo se usa. Bueno, pues yo ya estoy dentro. Cuenten con... Saludos, Lorenzo, igual Un Paco. placer, Mariana, un placer. Qué gustito. Si nos dice Javier, no, no dará tiempo, pero bueno, ya sabéis cómo somos. Esto también hay una parte que es Si que es no, verdad que. como no somos, digamos, muy avariciosos, pues cuando haga falta hacer un extra, serán extras que haremos. O sea, aunque Claro, el curso tiene su precio, pero ya sabéis que si hay cosas que se quedan un poquito cortas o hay que ampliarlas, seguro que las haremos sin costo. Haremos alguna especie de anexo, como ha dicho Paco, para la carta PI o cosas por el estilo. Y lo haremos claro, con y todo, además todo el también una cosa mundo. interesante es eso, es que creamos que las personas que estamos investigando, que nos sumamos al taller y estemos investigando, pues ya tenemos una comunidad. Quiero decir que Lorenzo y yo somos personas muy asequibles en ese sentido. Si hay dudas, si hay consultas, vamos respondiendo. Y, y también ocurre una cosa, y es que, claro, igual en la primera no da tiempo, pero la segunda ya como se va cogiendo un ritmo, porque hay una parte que es parecida, y entonces ya cuando el grupo está investigando, siempre va fluyendo. Entonces, por eso es bueno que vayamos dejando tiempo, porque va como, vamos, al principio cuando veamos la arquitectura, pues igual les dices tú, wow, es mucha información, pero luego como se va repitiendo la arquitectura en distintos lugares, pues siempre es un poquito más fácil. O sea que eso es lo No, bueno, no vamos a porque entrar en esta formación en los arcanos menores, eso sí avisamos, no, ahí ya porque eso necesitará una ya no formación podríamos, ¿sabes? específica Eso y será como otro ciclo de 10 que se hará con el tiempo, quizá el año que viene o cuando sí. pase un tiempo. Pero claro, es como un laboratorio, realmente le llamamos eso, es como más que porque juntos vamos a ir descubriendo también todo esto, ¿eh? Eso es. Y después ya a nivel de logística, si cualquier duda que os queda de cómo reservar plaza y demás, pues ya le escribís a Rosa en cuentoterapiamurcia@gmail y ella os contesta con todo. Bueno, Más Paco, y preguntas. el precio del taller de las sesiones.
Ah, pues eso que no digas, Rosa, porque ¿Me escuchas? sí, sí, te escucho, pero estoy Ah, mirando a Rosa en la que nos tiene que decir todas esas cosas, ¿vale? vale, vale. Que Porque no es que sabía si Lorenzo y Estaba yo tenía que somos de los... contestando contestar los por, dos. Lorenzo y yo para estas como cosas sabéis estabais cómo hablando, somos. Nos ponemos y estaba nada más que del contenido. vale. Luego de los precios Pero y demás no díselo, sabemos. díselo, se lo puedes decir porque yo ni lo sé, pero así también me entero si alguien me Vale. pregunta. Está ahí. Sí, sí, no. Es que lo había escrito, lo estaba escribiendo mientras vosotros Ah, hablabais. vale. La formación completa de las 11 sesiones, o sea, de aquí a junio, estas que hay organizadas son 120 euros, ¿vale? El La total. formación online. Luego hay una opción que es de ir a alguna sesión suelta, si alguien quiere asistir solo a una o dos, en fin, o quiere probar primero, no lo sé, que si no recuerdo mal son 30 euros esa sesión, ¿vale? Pero O vamos, sea, la formación sale más completa, barato hacerla entera. sí, sí, por eso he dicho, digo, pero bueno, eso ya cada uno, no sé. De todas formas, lo que ha dicho Paco, cualquier cosa, o sea, me podéis escribir y os mando la información por correo, ¿de acuerdo? O bueno, o llamáis, que también se puede. Esta noche no, por favor, pero a partir de mañana yo os atiendo, ¿de acuerdo? Vale. Perdona, la idea es que sea los miércoles también, como hoy. De aquí hasta Semana Santa son los miércoles y luego a partir de ahí son los lunes. ¿Vale? Vale, Y ya os digo, hemos hecho un poco esa combinación porque hay quien pueda los lunes, quien pueda los martes, los miércoles y los que días que no se pueda, pues se va grabando y los Y podría luego hacer voy a tener directamente. las ¿Sí? grabaciones y Sí. siempre alguna tutoría. Bueno, pues hasta aquí voy a parar aquí.